Desde que Charles Darwin publicó El origen de las especies en 1859, el fascinante y complejo rompecabezas de la evolución humana se ha convertido en uno de los mayores enigmas científicos de todos los tiempos. Sin embargo, a pesar de siglos de investigación, aún enfrentamos un misterio casi mítico, el denominado eslabón perdido. Esa figura metafórica que simboliza el puente desconocido entre nuestros ancestros primitivos y el moderno Homo sapiens parece jugar al escondite con los mejores científicos del mundo. Pero, ¿qué es exactamente el eslabón perdido? ¿Por qué sigue eludiéndonos? ¿Y qué teorías, tanto científicas como alternas, intentan llenar este vacío? Acompáñame en esta enigmática travesía a través del tiempo, la ciencia y la especulación. No importa si crees en la teoría de la creación, presta atención a este video porque al final saber no ocupa espacio y mientras más sepas sobre cualquier tema, mejor puedes argumentar tus opiniones. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Muchos hemos escuchado desde nuestra infancia el término el eslabón perdido, pero ¿realmente te has detenido a analizar qué es exactamente ese tan nombrado eslabón perdido? Escucha. En su sentido clásico, el término eslabón perdido hace referencia a un fósil o especie intermedia que conecta de manera clara y directa a los primeros primates con los humanos modernos. Es una pieza faltante en la cadena de la evolución que podría resolver cómo un grupo de simios en África hace millones de años dio lugar a una especie que construyó civilizaciones, exploró el cosmos y creó arte. Aunque la ciencia ha avanzado enormemente en la comprensión de nuestra evolución, la idea del eslabón perdido se perpetúa, alimentada tanto por descubrimientos como por las preguntas que estos dejan sin respuesta. En 1974, un grupo de científicos liderado por Donald Johanson realizó un hallazgo que cambiaría para siempre nuestra percepción de los orígenes humanos. En la región de Afar, en Etiopía, encontraron un esqueleto parcial de una hembra de Australopithecus afarensis, bautizada como Lucy en honor a la canción Lucy en el cielo con diamantes, del mundialmente conocido grupo musical The Beatles. Este fósil, de 3,2 millones de años, era un sorprendente híbrido. Poseía una pelvis que indicaba bipedestación, pero su cráneo y brazos recordaban a los de un simio. El descubrimiento de Lucy fue monumental, pero no resolvió todos los misterios. De hecho, abrió nuevas preguntas. ¿Fue Australopithecus el antepasado directo del Homo? ¿Existieron otras especies paralelas que contribuyeron a nuestra evolución? Si Lucy caminaba erguida, ¿qué factores ambientales impulsaron esta transformación? Décadas después de Lucy, otro hallazgo desconcertante puso a los científicos en un verdadero dilema. En 2013, en la cueva Rising Star, en Sudáfrica, un equipo liderado por Lee Berger encontró restos de una especie nunca antes vista, el Homo naledi. Aunque su anatomía era primitiva, con un cerebro pequeño y rasgos simiescos, los restos tenían apenas entre 236.000 y 335.000 años. Esto significa que coexistieron con el Homo sapiens. La existencia de Homo naledi plantea preguntas fundamentales. ¿Fue una especie que sobrevivió aislada durante milenios? ¿O es posible que varias especies humanas coexistieran mezclándose y compitiendo? Algunos expertos, como el paleoantropólogo Chris Stranger,
sugieren que podría haber existido un mosaico de especies que interactuaban de maneras que apenas comenzamos a entender. En 2021, un descubrimiento sacudió los fundamentos de la paleoantropología. Un cráneo casi completo hallado en Harbin, China, durante la década de 1930, pero oculto hasta hace poco, fue identificado como una nueva especie, el Homo longi, apodado hombre dragón. Este fósil de más de 146.000 años sugiere que una especie humana con características únicas pudo haber coexistido con los neandertales, los denisovanos y los Homo sapiens. El hombre dragón reavivó teorías sobre encuentros e hibridaciones entre especies humanas, lo que complica aún más la narrativa de una evolución lineal. ¿Podría ser que Homo longi sea el verdadero eslabón perdido o simplemente otro ramal de un árbol evolutivo mucho más intrincado de lo que imaginábamos? La falta de una respuesta definitiva ha dado lugar a teorías que trascienden la ciencia convencional, sumergiéndonos en lo especulativo y lo conspirativo. Algunas de estas ideas, aunque polémicas, han capturado la imaginación del público, como la teoría de los ancestros exógenos. Popularizada por autores como el muy polémico Eric von Däniken, esta teoría sugiere que los humanos modernos no evolucionaron únicamente en la Tierra, sino que fueron producto de la intervención de seres extraterrestres. Según esta hipótesis, el eslabón perdido representa el momento en que nuestros ancestros fueron modificados genéticamente. Por otro lado, tenemos la teoría del experimento de la Tierra hueca. En el siglo XX, teorías marginales afirman que los fósiles faltantes podrían estar ocultos en cavernas profundas o incluso en un supuesto mundo subterráneo. Aunque los expertos plantean que esta teoría carece de respaldo científico, esta idea sigue atrayendo a ciertos grupos interesados en misterios geográficos, más aún sabiéndose que el Homo naledi fue encontrado en una caverna muy profunda, donde nadie pensó encontrar algo así. ¿Acaso no es este un respaldo científico a esta teoría? La siguiente teoría es la hibridación con especies desconocidas. Algunos genetistas como Svan Pavo han demostrado que los humanos modernos tienen ADN neandertal y denisovano. Sin embargo, rastros de ADN fantasma en poblaciones africanas actuales sugieren una posible interacción con una especie aún no identificada. Otra teoría es la de la gran catástrofe perdida. Propuestas como la hipótesis de Toba sugieren que eventos catastróficos como erupciones volcánicas masivas podrían haber borrado evidencia crucial de especies intermedias. Esto también alimenta la idea de que civilizaciones avanzadas primitivas podrían haber existido antes del registro conocido. Un aspecto igualmente enigmático es el surgimiento del pensamiento abstracto y la cultura. ¿Por qué y cómo los primeros humanos comenzaron a pintar en cuevas, a enterrar a sus muertos con rituales o a fabricar herramientas complejas? Sitios como Blombos Cave en Sudáfrica, donde se encontraron grabados de 73.000 años de antigüedad, y las pinturas rupestres de Altamira en España, desafían totalmente nuestras nociones sobre cuándo comenzó la creatividad humana. Y aquí surge otra pregunta fundamental. ¿Fue esta explosión cultural exclusiva del Homo sapiens o compartida con otras especies como los neandertales? La paleoantropóloga Rebecca Rock Sykes argumenta que los neandertales tenían una cultura rica, pero nuestra especie pudo haber desarrollado un nivel de cooperación y simbolismo que les dio una ventaja evolutiva. Hoy, con tecnologías como el análisis de ADN antiguo, la tomografía computarizada y la inteligencia artificial, estamos más cerca que nunca de resolver este misterio. Por ejemplo, en 2010, un equipo liderado por Svan Pavo
secuenció el genoma completo de los neandertales, revelando que compartimos entre un 1 y un 4% de nuestro ADN con ellos, los neandertales. Sin embargo, estas herramientas también han generado muchas más preguntas. Estudios recientes sugieren que un alto porcentaje de nuestro ADN no tiene un origen claro, lo que algunos científicos llaman el ADN oscuro. Este material genético podría ser la clave para identificar especies intermedias o híbridas que aún no hemos descubierto. El eslabón perdido es más que una pieza de nuestra historia evolutiva. Es un reflejo de nuestra búsqueda constante por entender quiénes somos y de dónde venimos. Cada nuevo fósil, cada análisis de ADN y cada teoría, ya sea científica o especulativa, añade un nuevo piso a esta enorme torre de misterios. Quizás nunca encontremos un único eslabón que conecte todas las piezas. Tal vez nuestra evolución fue una red compleja de interacciones, adaptaciones y azares. Pero esa misma incertidumbre es lo que hace que este viaje sea tan fascinante. Después de todo, como dijo alguna vez el astrofísico Carl Sagan, somos polvo de estrellas que trata de comprenderse a sí mismo. Y en esa búsqueda, el misterio del eslabón perdido continuará alimentando tanto a la ciencia como a la imaginación humana. ¿Cuál de estas teorías podría ser la correcta? ¿Podría alguna de las teorías que han sido rechazadas contener la verdad que tanto buscamos? ¿Está fundamentada la idea de que el ser humano desciende del mono? ¿Es esto una teoría o una hipótesis? ¿Por qué tanto se afanan hoy en redes sociales diciendo que no descendemos del mono? ¿Tienen o no tienen la razón? Hoy vamos a desentrañar definitivamente este entuerto, analizando cada detalle de manera concreta, didáctica y directa para que terminemos de una vez por todas con este asunto. Los misterios que han rodeado la historia del ser humano, las ideologías, creencias y las antiguas imprecisiones científicas han creado múltiples ideas en el imaginario popular que de una forma u otra han llegado a convertirse en la mente de muchos, algunas en hechos probados, otras en simples hipótesis, pero todas, con absoluta certeza, han moldeado el criterio de millones alrededor del mundo, ya sea correcta o incorrectamente. Acompáñame en este viaje científico e histórico y ayúdame a desentrañar los entuertos de esta madeja. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Para entender lo que aquí estamos desentrañando, lo primero que tenemos que hacer es comprender qué es, desde el punto de vista científico, una hipótesis, qué es una teoría y qué es una ley, pues son términos con significados específicos que reflejan distintos niveles de evidencia, aceptación y alcance en el proceso de investigación científica. Presta mucha atención porque te comentaré con ejemplos claros al respecto. Primero que todo, ¿qué es una hipótesis? Los científicos plantean que es una explicación tentativa o una suposición fundamentada sobre un fenómeno natural. Por lo tanto, una hipótesis es el punto de partida de la investigación y debe ser comprobable mediante experimentos u observaciones. Bien, ¿y cuáles son sus características principales? Pues es una idea inicial no probada. Plantea una relación causal o descriptiva entre variables y debe ser falsable, es decir, susceptible de ser refutada. Por ejemplo, la hipótesis de Pasteur de que los microorganismos presentes en el aire son responsables de la fermentación. Esta hipótesis fue comprobada experimentalmente y condujo a avances en microbiología.
Veamos ahora qué consideran los científicos como teoría. Es una explicación bien fundamentada y respaldada por una amplia cantidad de evidencia experimental y observacional. Una teoría integra múltiples hipótesis comprobadas para proporcionar una visión coherente de un fenómeno complejo. ¿Y cuáles son las características principales de una teoría? Pues que es dinámica y puede ser refinada a medida que se obtienen nuevos datos. Explica el porqué y el cómo de los fenómenos y tiene un alto grado de aceptación en la comunidad científica. Por ejemplo, la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin y Alfred Wallace. Esta explica cómo las especies cambian con el tiempo debido a presiones ambientales y la reproducción diferencial de individuos con características ventajosas. Y ahora veamos lo que los científicos llaman ley. Es una descripción de una relación o fenómeno natural que ocurre de manera constante bajo las mismas condiciones. Es bueno señalar que las leyes se expresan frecuentemente en forma matemática. Y estas son las características principales de lo que los científicos denominan ley. Describe qué sucede, pero no explica por qué sucede. Es universal y aplicable en condiciones específicas, y se basa en observaciones repetidas y es considerada inmutable dentro de su ámbito. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Isaac Newton describe cómo dos cuerpos se atraen mutuamente con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Es importante entender que en ciencia, una teoría no evoluciona a ley. Son conceptos diferentes. Una teoría explica el porqué de las leyes, mientras que una ley describe patrones observables en la naturaleza. Llegados a este punto, y esperando que hayas entendido la explicación que dan los científicos para definir qué es una hipótesis, qué es una teoría y qué es una ley, pues adentrémonos en el tema central. La idea de que el ser humano desciende del mono es una hipótesis, una teoría o una ley desde el punto de vista científico. Pues bien, escucha atentamente. La idea de que el hombre descendía del mono nunca fue una teoría científica en el sentido riguroso del término. En cambio, es una simplificación popular y errónea de las ideas propuestas por Charles Darwin y otros científicos que estudiaron la evolución. Para aclarar este punto, es importante entender lo que Darwin realmente sugirió y cómo se enmarca en la ciencia. En su obra El origen de las especies de 1859, Darwin no mencionó explícitamente el origen humano. Su principal propuesta fue la teoría de la evolución por selección natural, que sostiene que todas las especies, incluidas las humanas, comparten ancestros comunes y han cambiado a lo largo del tiempo debido a procesos naturales. En su obra El origen del hombre, de 1871, Darwin sí abordó específicamente la evolución humana, sugiriendo que los humanos y los simios modernos, como los chimpancés, gorilas y orangutanes, comparten un ancestro común, pero no que el hombre desciende del mono. Según Darwin, los humanos y los demás primates actuales son ramas distintas de un mismo árbol evolutivo. Entonces, ¿fue esto una teoría? Pues no exactamente. La idea de que los humanos compartimos un ancestro común con los primates fue una hipótesis basada en observaciones anatómicas, fósiles y datos biogeográficos. Con el tiempo, esta hipótesis fue respaldada por evidencia adicional como la genética y se integró dentro de la teoría de la evolución. Veamos ahora las diferencias entre descender del mono y la evolución. La primera es que se trata de un error de interpretación, como ya dije antes. Decir que el hombre desciende del mono
implica que los humanos evolucionaron directamente de los simios actuales, como los chimpancés o gorilas, lo cual es absolutamente incorrecto. En realidad, humanos y simios actuales evolucionaron, según los científicos, de un ancestro común que vivió hace entre 5 y 7 millones de años. Y tenemos también el árbol evolutivo. La evolución no es lineal, o sea, no es un cambio directo de mono a humano, sino ramificada. Los primates actuales, como los chimpancés, gorilas y orangutanes, son, según la ciencia, nuestros parientes cercanos, no nuestros antecesores directos. Pero bien, ¿qué evidencia científica moderna existe para sustentar todo esto? Pues los científicos plantean que, en primer lugar, tienen los fósiles. Especies como Australopithecus afarensis, conocida por el famoso fósil Lucy, muestran características intermedias entre simios y humanos, como el bipedismo combinado con adaptaciones para trepar. Los científicos se basan también en las evidencias genéticas. El ADN humano, plantean, es entre un 98 y un 99% similar al del chimpancé, lo que respalda un ancestro común, según ellos. Y la ciencia se basa también en la comparación anatómica. Las similitudes en el esqueleto, los dientes y otras características entre humanos y primates apuntan a una relación evolutiva cercana. Entonces, la idea de que el hombre desciende del mono no fue nunca una teoría científica, sino una interpretación simplificada y errónea de la evolución. En su lugar, la teoría de la evolución plantea que humanos y otros primates compartimos un ancestro común, y esta teoría sigue siendo ampliamente aceptada, según los científicos, debido a la abrumadora evidencia científica que la respalda. Llegados a este punto y aclarado que lo de que los hombres descendemos del mono no fue más que una mala interpretación popular, ¿cuál fue el famoso ancestro común que tuvimos los seres humanos y los primates actuales? Según los científicos, el ancestro común entre los humanos y los grandes simios como los chimpancés, gorilas y orangutanes no es una especie conocida con certeza absoluta, ya que la evolución humana y la de los primates actuales se basan en un registro fósil incompleto. Sin embargo, la ciencia ha identificado especies candidatas y ha delimitado períodos y características clave. Veamos el contexto temporal y evolutivo. El ancestro común entre humanos y chimpancés, según la ciencia, nuestros parientes vivos más cercanos, vivió aproximadamente hace entre 5 y 7 millones de años en África. Este periodo marca la separación entre las ramas evolutivas que dieron lugar a los humanos, o sea, al Homo sapiens, y los chimpancés, los pantroglodites. Y seguramente ahora mismo muchos estarán haciendo la misma pregunta. Pero, ¿cuáles son entonces esos candidatos ancestros comunes? Pues los científicos plantean que no se ha identificado un fósil que sea indiscutiblemente el ancestro común directo, pero que hay especies fósiles que podrían estar cerca de esa posición en el árbol evolutivo, entre ellas Sahelanthropus chadensis, que vivió hace entre 6 y 7 millones de años en lo que hoy es Chad, en África. Los científicos se basan en que su cráneo era pequeño, similar al de los chimpancés, pero con un rostro más plano, parecido al de los humanos. Además dicen que presenta indicios de bipedismo en la posición del foramen magnum, o sea, la apertura en el cráneo donde se conecta la médula espinal. La ciencia dice entonces que este podría ser uno de los primeros homínidos cercanos al ancestro común. Otro es el Orrorin-tugenensis, que vivió hace 6 millones de años en lo que hoy es Kenia, en África. Los científicos plantean que su estructura ósea sugiere bipedismo y que sus brazos estaban adaptados también para trepar.
La ciencia dice que este representa una etapa temprana de los homínidos con un posible ancestro común compartido. Y tenemos también al Ardipithecus cadava y al Ardipithecus ramidus, que vivieron hace entre 5.8 y 4.4 millones de años en lo que hoy es Etiopía, en África. Plantean los científicos que estos tenían miembros superiores y pies adaptados tanto para trepar como para caminar, y una combinación de rasgos primitivos y modernos en dientes y locomoción, por lo que, según los científicos, son posibles descendientes de un ancestro común entre humanos y chimpancés. Ahora bien, ¿qué sabemos de ese ancestro común? Aunque no hay fósiles confirmados directamente como el ancestro común, los estudios de los científicos sugieren que este organismo tendría las siguientes características. Bipedismo incipiente. Probablemente combinaba el caminar erguido con habilidades para trepar árboles. Tamaño cerebral pequeño, similar al de los chimpancés modernos. Rasgos dentales intermedios. Una dieta variada reflejada en dientes adaptados tanto para alimentos duros como blandos. Y su hábitat sería en bosques y sabanas, lo que sugiere adaptaciones a ambientes diversos. Y seguro ahora te estarás haciendo la pregunta, ¿por qué no es una especie específica? Pues dicen los científicos que el ancestro común es una población que dio origen a dos linajes divergentes, los homínidos, que incluyen a los humanos, y los paninos, que incluyen a los chimpancés. Debido a que la evolución es un proceso gradual y continuo, identificar un solo fósil como el ancestro es muy complicado, ya que las poblaciones intermedias compartían características de ambos linajes. Y llegados hasta aquí, ¿cuál sería la importancia del descubrimiento genético? Pues el análisis del ADN mitocondrial y nuclear muestra que la separación entre humanos y chimpancés comenzó hace entre 5 y 7 millones de años, según los científicos. Este dato, según ellos, refuerza la idea de un ancestro común que estaba genéticamente relacionado tanto con los primeros homínidos como con los chimpancés actuales. Entonces, redondeando lo que plantean los científicos, el ancestro común entre humanos y chimpancés vivió hace aproximadamente entre 5 y 7 millones de años en África. Aunque especies como Sahelanthropus chadensis y Orrorintugenensis son candidatos probables, la ciencia aún no puede confirmar con certeza cuál fue ese ancestro específico debido a las limitaciones del registro fósil. Sin embargo, este ancestro era un primate que mostraba una mezcla de adaptaciones para la vida arbórea y bípeda, marcando el inicio, según los científicos, de la evolución humana. Ahora bien, parece que de todo esto, lo que más claro ha quedado es el hecho de que la idea de que el hombre desciende del mono no fue más que una mala interpretación popular de lo expuesto por Darwin. No obstante, tanto sobre esta mala interpretación como sobre lo que plantean los científicos del famoso ancestro común entre nosotros y los primates actuales, ¿qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.